estamos? ¿Cuántos recordamos su infancia? Qué secos. ¿Cuántos recordamos su infancia? Los niños de hoy en día dicen, ¿y esos rollos qué son? Son las cosas que mirábamos de niños. Bueno, por lo menos yo. Eran las que me entretenían. Me levantaba, recuerdo, a las 6:30 de la mañana porque había un canal 5, no me acuerdo qué canal era, porque a esa hora eran que pensaban los dibujos animados. Y recuerdo despertaba a mi abuela para moverme de la cama y todo, y encendía el televisor y me quedaba embabosado hasta que se terminaba como a las 9, creo, los dibujos animados, no recuerdo exactamente, pero era lo que mirábamos nosotros. Pero bueno, vamos a hablar de los dibujos animados después. Después aterrizaré por qué puse ese video. Hemos estado viendo también a través de nuestro pastor. Previamente yo había estado predicando acerca de las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Ya los tengo hartos con eso, pero no me importa. No me importa. Y vimos cómo Dios quiere hacer algo nuevo, la verdad, porque ahorita la iglesia es un desastre, por decirlo así, a grandes rasgos. Es una iglesia que no es original ya, o sea, está llena de prótesis, nada tiene original. Quiere imitar, quiere pretender ser algo, pero a fin de cuentas pierde su eficacia. Como también vimos que como hijos de Dios e hijas tenemos que prepararnos para recibir lo nuevo de Dios, por no decir simplemente que es anticiparnos a nuestro llamado de hacer discípulos. ¿Se recuerdan un poco lo que compartimos esa semana y lo que hemos estado viendo también a través de nuestro pastor? De ser, la verdad. Ahora nos toca ver otro aspecto, entrar en terreno hostil, es decir, entrar en terrenos peligrosos. Esa es la tarea que nos toca ahora. Y como hemos aprendido que tenemos que ser iglesia, como también tenemos que prepararnos o anticiparnos al llamado que Dios nos ha dado en general, que es hacer discípulos. Pero ahora estamos hablando de que vamos a entrar en un terreno no muy agradable, donde vamos a tener que elaborar nuestro llamado, vamos a tener que echar a andar el propósito por el cual realmente Dios nos creó. Y cuando vamos a entrar en ese terreno, nos vamos a encontrar enemigos, como no tienes idea. Va a haber oposición, todos se van a oponer quizás a ti, se van a poner las cosas negras, pero a pesar de eso tenemos que seguir adelante y establecer el llamado de Dios, a pesar de que puede haber mucha frustración, pero es nuestro llamado como iglesia global y como iglesia sin fronteras aquí en el Pardillo. ¿Me estoy explicando? Quizás ahorita muchos de ustedes dicen, bueno, o sea, que Dios nos ha llamado simplemente para que suframos, nos coman, nos devoren y todo. No, pero es entender que nosotros somos luz. Y para que nosotros podamos producir un cambio en un mundo corrompido, tenemos que brillar. Nosotros somos los que vamos a traer un cambio a un mundo que está totalmente en ruinas. Si no lo hace la iglesia, ¿quién lo va a hacer? La verdad, ¿quién lo va a hacer? Si no es nosotros. Por eso Jesús, te vas a dar cuenta, Jesús ora y dice, ruego no que los quites del mundo, dice, sino que los guardes del mal. ¿Se acuerdan de esa oración de Juan 17? Cuando Jesús ya está pronto a ir a la cruz y ora por sus discípulos y obviamente por nosotros también.
de que vamos a estar en un mundo corrompido, pero a nosotros es cómo debemos conducirnos en ese mundo para no mancharnos. Escucha, vamos a leer Judas 22, te lo voy a leer rápido. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, aunque vamos a estar en un mundo corrupto, un mundo que no funciona de acuerdo a los parámetros de Dios, nosotros tenemos que meternos en él para causar un efecto, pero a la vez tenemos que guardarnos para no mancharnos, porque Dios viene a buscar una iglesia que sin mancha y sin arruga, la verdad, una iglesia que no se ha diluido. Y ese es el propósito, creo que Dios está llamando fuertemente a su iglesia global, de ser iglesia. Tenemos que ser iglesia para poder marcar una diferencia en este mundo que ya está hecho un caos. Cuando yo puse ese video, desde niños, o sea, yo recuerdo a mi edad cuando empecé a ver los dibujos animados, y me acuerdo cuando miré los 3 cochinitos y dices, apareció el lobo feroz. Dices, corre, porque te va a comer. O sea, tienes una figura de cómo el bien y el mal. O sea, los 3 cochinitos son los inocentes, si lo podemos decir así, y el lobo feroz es el malo, ¿verdad? Y se los quiere comer. Como también se acuerdan de Caperucita Roja. O sea, no iba a poner videos y videos y videos y videos, pero el lobo feroz se come a la abuela de Caperucita Roja. Y el lobo se mete en la cama esperando a Caperucita. ¡Ay, aquí está tu abuela! Para comérsela también. Y cuando hemos visto a través de la historia, Hollywood se ha encargado de proyectarnos al lobo feroz como una mala imagen que está totalmente distorsionada, que está fuera de los parámetros de una sociedad normal, que está opuesta al funcionamiento como debe de funcionar el hombre. Por ejemplo, tú te metes a Hollywood y empiezas a ver el hombre lobo y esto, y siempre son malos, siempre. Y escucha, podemos ver esas imágenes de los dibujos animados y podemos deducir y sacar muchos mensajes. O sea, los 3 cochinitos puedes sacarles mensajes por donde sea. Por ejemplo, podemos deducir que los 3 cochinitos es la iglesia que se debe de proteger del mal, ¿sí? Para no corrompirse, se mete en su casa de piedra, de roca, cuya cosa no puede penetrar. Digamos que la casa de piedra o roca es el simbolismo de Jesús. O sea, la iglesia acude a Jesús para poderse proteger del mal. ¿Estamos de acuerdo? No sé, ¿cuántos de ustedes sacaron a los 3 cochinitos como que hicieron bien? O sea, que se hayan metido en su casa. ¿Cuál es la imagen que te quedó al ver este dibujo animado? Te lo estoy preguntando. Huyeron. Ok, que fue el único que se salvó porque construyó una casa de ladrillo. ¿Y qué sensación te dejó eso al finalizar los dibujos animados? Pero te entra una satisfacción, ganó el bien, ¿sí o no? O sea, dices, wow, qué bien, y huyó, y tenemos que oponernos a él.
Pero escucha, podemos invertir la imagen. También podemos aludir a una iglesia que se ha metido en sus cuatro paredes y que a todo lo que se opone a los parámetros de Dios le pone un stop y no quiere saber nada de ello. Es decir, recuerdan Jesús hablando a la iglesia, diciéndoles, me tienen que ser testigos ¿en dónde? Ok, ¿y qué pasa? La iglesia se encierra en Jerusalén, se encuentra encerrada en cuatro paredes, no quiere salir. Tiene que venir una persecución para que ellos puedan salir fuera de sus cuatro paredes, y son dispersos en Judea y en Samaria. Y es hasta ese entonces que la iglesia primitiva empieza a agarrar terreno hostil. ¿Me estoy explicando? Y agarrando esta imagen, iglesia, es a lo que Dios nos está llamando. Y es el mandamiento que Jesús dejó. Dice, amad a vuestros enemigos. O sea, tú dices, yo los amo. Es que sí los amo. Pero a veces nuestro corazón vacila en muchas cosas. ¿Es que realmente amamos? ¿O es que realmente somos intencionales para que ellos se puedan levantar? Con cuidado, para no contaminarnos también nosotros. Jesús en numeradas ocasiones está diciendo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de los herodianos, guardaos, guardaos, guardaos. Siempre de antemano está alertando a la iglesia. Es correcto. Mateo 10, 17. Dice, y guardaos de los hombres. Nuevamente, Jesús anticipando y diciendo, tienes que guardarte, tienes que cuidarte, tienes que guardar tu corazón de poder no ser contaminado en ello. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a esa imagen como de los tres cochinitos y el lobo feroz, que ganaron los tres cochinitos, sí, pero el lobo feroz, ¿qué? ¿Qué le pasó? O sea, vemos realmente el resultado de la imagen que vimos, que los tres cochinitos fueron felices. Vivieron felices, cantaron, se regocijaron. ¿Y el lobo qué? Salió huyendo, arrastrándose porque se había quemado. Y que Dios lo bendiga. ¿Sí o no? Que Dios lo bendiga. Y Jesús está siendo muy cauteloso al dar instrucciones a sus discípulos, porque les está diciendo, cuidado, pero a la vez los está incitando, tienes que ir tras él. Dices, ¿cómo está el rollo? Mira, te leí, y guardaos de los hombres, guardaos de los falsos profetas. La palabra guardado, yo estuve investigando, en el original significa abierto, significa ancho, significa salvar, significa rescatar, significa socorrer, significa levantar. Cuando empiezas a ver estos versículos en esa posición, cambia el sentido total de lo que Jesús está diciendo. Recalqué e hice hincapié en que Jesús te está diciendo, ten cuidado. Pero Jesús nunca te está diciendo, aléjate y vete. La única ocasión que Dios nos va a mandar a huir es en cuanto a la posición sexual que tenemos. A eso sí, huye, ni te quedes, huye, huye.
En otra parte no te lo va a decir. Te va a decir, guárdate. Mateo 10. Versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Aquí es un rollo. Dices, Jesús me está diciendo que yo soy una oveja. ¿Estamos correctos? Jesús me está diciendo, te voy a enviar en medio de lobos. No los lobos van a venir a ti. Tú vas a ir a los lobos. Te vas a meter en su manada. Te tienes que camuflajear. ¿Camuflajear? Camuflar. Tienes que meterte en su dominio. Tienes que meterte en su territorio. Escucha, es un arte. No cualquiera lo hace, ¿eh? Pero es el llamado de la iglesia. Por eso nos está incitando, dice, con cuidado, dice, arrebátalos, sálvalos, rescátalos, incluso del fuego, pero no te manches. Es un arte, es un equilibrio, ¿eh? Esto demanda una, digamos, una madurez espiritual por parte de nuestra, porque nuestro corazón siempre va a estar en juego. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que creemos que es justo, lo que son injusticias, lo que creemos que es esto. No. Y Jesús está diciendo, cuidado de ellos, pero sin embargo te estoy diciendo, métete con ellos. Ve hacia ellos. Recordando que los lobos de esa época a los que se refería Jesús era todo un sistema político y religioso que estaba totalmente contaminado. Y cuando nosotros nos podemos hacer la pregunta, ¿salvarlos de qué? Porque ya vimos anteriormente, dices, tienes que rescatar, tienes que salvar. Cuando dice guardaos de los hombres, está diciendo simplemente, salva a aquellos que han sido corrompidos por el sistema de pensamiento de este mundo. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Rescátalos, sálvalos, y te vas a dar cuenta después para qué. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, salva a aquellos que han sido corrompidos por el sistema de este mundo, porque os entregarán a los concilios en sus sinagogas, aún os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, did conmigo, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Jesús está dando una tarea a sus discípulos de
meterse en medio de una manada que los va a herir, que los va a triturar, que incluso los van a hacer morir. Dices, es de locos, ¿eh? O sea, para eso Dios me ha llamado, para eso. ¿Por qué? Porque somos luz, somos la sal. Son los que van a producir el cambio. Y Jesús nos está invitando a un llamado donde tú puedes, donde tienes que entrar. Y es un terreno hostil, es un terreno duro y que necesita mucha perspicacia y madurez para entrar en ello. Recientemente, mi esposa y yo vimos una serie en Netflix. Ya salieron los Netflixeros aquí. Y me llamó mucho la atención, porque Jesús les está diciendo a sus discípulos, tienes que infiltrarte. Madre mía, infiltrarse es un rollo, ¿eh? Miramos esa serie, Boris y yo, se llama La Casa de Papel. Buenísima, es una de las mejores que yo he visto en Netflix. Tiene escenas fuertes. Nosotros pasábamos, de hecho, las escenas. Pero hubo un momento en la serie, haz de cuenta que la serie va de unos ladrones que asaltan la Casa de Moneda de Madrid. Se meten a la Casa de Moneda, esos ladrones, y cierran puertas y se quedan dentro los ladrones con todos los rehenes, todos los que trabajan en el banco. Pero hubo un momento en que la policía estaba afuera y una característica que tenían estos ladrones es que usaban vestimentas y usaban máscaras. Todos iguales. A sus rehenes los vistieron igualitos. El mismo traje y la misma máscara. Para que la policía no supiera quiénes eran rehenes y quiénes eran ladrones. ¿Eh? No, yo te escucho. El caso es, la policía decide entrar a la casa de banco por un túnel y cogen la misma vestimenta y las mismas máscaras. Pero para eso había pasado un incidente dentro, que un agente oficial de la policía entró y él se percató de que en ese momento... ¿Qué? Es nomás esa escena. Después se percata que todo el grupo de rehenes, juntamente con el de ladrones, habían cambiado la máscara. Ya no era la misma máscara. Él se percata sabiendo que sus amigos van por el túnel vestidos de la manera conforme habían traído la máscara anteriormente. Lo que él quiere, el chico, es salir corriendo de la Casa de Moneda, ir a avisar a su oficial y decirle, cometemos un error, porque en cuanto entren ellos, los van a detectar, porque van a traer máscaras diferentes y abortan la misión. Se regresan los policías, porque se iban a infiltrar no con la vestimenta adecuada, iban a ser detectados. Me estoy explicando. Y cuando yo miré esa escena, dije, madre mía, Jesús está diciendo a sus discípulos, infíltrate. Estamos tan acostumbrados a ver la imagen, ponme la imagen, Alex, de un lobo vestido de oveja, como lo vimos en los dibujos animados. El lobo, ¿qué hizo? Se echó la lana de oveja para parecer una oveja. ¿La tienes ahí? Para que se den una idea de qué estoy hablando. Yo soy muy visual. Y después me buscas lo contrario.
¿Eh? Sí. Mira, esos son los lobos a los que se refería Jesús. Dice, ten cuidado de ellos porque vienen vestidos como de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, te van a devorar. Ten cuidado de ello. Ahora ponme la otra imagen. Tenemos tiempo, ¿eh? Se está cargando. Mira. Si no se ve chistoso. el facho. A eso Jesús nos está llamando. Dice, infíltrate. Ten cuidado, es un arte. Es un arte. Tenemos que madurar espiritualmente. Pero es necesario que la iglesia de hoy en día tome esa faceta de poderse infiltrar, de poderse adaptar. Por eso el apóstol Pablo te lo va a decir más tarde. Dice, acompáñame. 1 Corintios 9, 19. Es un arte porque tenemos que parecernos, pero no ser como ellos. O sea, tenemos que vestirnos casi igual, pero no ser como ellos, no perder la esencia. Escucha lo que dice Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar ¿a quién? A mayor número. Dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. No te estoy diciendo puras choros, es decir, rollos. Jesús nos está diciendo, métete, ponte la vestimenta y ten cuidado de que no te atrapen, porque si te atrapan, te van a morder. E incluso Jesús les está anticipando, los van a atrapar. Los van a atrapar. Pero escucha, esto es asombroso porque aunque nos vamos a infiltrar, nos vamos a vestir como ellos, pero no somos como ellos. El apóstol Juan le iba a decir, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Tenemos que ser como ellos, vestirnos como ellos, pero no actuar. La esencia, guardarla dentro de nosotros. O sea, es decir, Cristo, la esencia. Y aunque algunos van a atrapar, Jesús les está anticipando. Porque no hay nada mejor. Escucha, esto es muy inteligente. O sea, yo me meto en mis rollos. Porque es como el ajedrez. Aunque no sé jugar ajedrez, me encanta. Sé que el caballo se come a otro y pum, le da una patada. El caso es que tiene que quedar uno ahí victorioso. Y le tienes que echar coco.
Yo lo he visto porque Josué, le encanta Josué. Una vez me dice Josué, vamos a jugar. Es que no sé, yo te explico. Va. Pero aquel ya está más mañado que me comía todo. ¿Y me vas a enseñar o me vas a comer todo? El caso es que es como jugar al ajedrez. Tú tienes que mover las piezas para causar un jaque mate. Es decir, meter a tu contrincante, gracias Nicole, ponerlo, dices, ¿qué hago ahora? Si me muevo para acá, me come. Si me muevo para allá, me come. ¿Qué hago ahora? Es muy inteligente este juego porque tienes que mover tus piezas y pensar rápido, porque no tienes mucho tiempo. Porque si te demoras, te van a morder. Te van a morder y créeme, te van a arrancar el brazo. Los lobos, no creas que te van a dar una lamidita como los perros. Te van a arrancar un pellejo. Te van a arrancar algo. Jesús está diciendo, te tienes que meter como un campo minado. Es como si tú entras, camina por ahí, hey, pero ten cuidado porque hay bombas escondidas debajo. Dices, oye, ten cuidado. Dice, no sabes dónde están, pero tienes que caminar con cuidado, porque en el momento que tú pises una bomba, adiós. Cada decisión, cada situación que vayamos a tomar va a traer resultados o va a traer consecuencias favorables o no favorables. Esto es en meternos en terreno hostil. Por eso es que yo les dije, Dios quiere traer algo nuevo. Dios nos está preparando para anticiparnos a toda la raza humana para poderlos atraer a Él. Pero es importante cómo saber actuar una vez que estés en el terreno. Porque si no, te van a acabar. Te van a acabar. Vas a terminar muerto. Y esto es un arte. La pregunta aquí es, ¿cómo yo puedo, como hijo e hija de Dios, infiltrarme sin ser detectado? Y diciendo que me pueden detectar. Porque como lo dije, es como el juego. Pero cada pieza que tú mueves es con una estrategia y un propósito. Tú mueves una pieza con el fin de que te la coman, pero sabes que si te la come el rey, tú ya te lo comiste a él. Por eso Jesús no fue a la cruz simplemente diciendo, a ver si me atrapan. No, Jesús fue voluntariamente a la cruz. Y aunque los enemigos pensaban que habían ganado, que habían triunfado, Jesús se ofreció voluntariamente con una estrategia de que lo crucificaran y atraer todos así. Por eso es que digo, es muy inteligente. Cada pieza que movamos, vamos a ir caminando en ello, pero con el fin de que nosotros podamos dar testimonio por el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo puedo, como hijo e hija de Dios, infiltrarme? Escucha, en lo natural, cuando empiezas a leer, estaba leyendo un poco acerca de los lobos se mueven en manada, siempre, 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 siempre. Hay rangos, hay el lobo alfa y la hembra beta, creo que se llama así si no mal recuerdo. Son los únicos que se pueden reproducir de la manada. Son los únicos, no otros. Si otro tiene ganas, pues eunuco por toda la vida. Se acabó. O sea, no puede. Son los únicos que se pueden reproducir. Son los que están en alto rango.
Son los que si deciden ir a un lugar, todos tienen que jalar para allá. Si deciden hacer algo más, todos tienen que apoyar. Se mueve como en comunidad. Rangos. Así funcionan los lobos. Pero también hay otro tipo de lobos. Aunque estos se mueven en manada, hay otro tipo, el solitario. Él se encarga de nutrirse solo, arréglatelas como quieras. Esos son. Pero tienen, iba a decir, tienen un don, pues sí es un don, tienen una capacidad. Esos lobos solitarios tienen la capacidad de poderse infiltrar en terreno hostil, en terreno de enemigos sin ser detectados. Dices, ¿cómo le hacen? Yo no sé. Lo que sí sé es que deben de saber cómo actúa esa manada, cómo actúan, cómo comen, cómo se mueven, en qué lugar, en qué otro lugar. Tienen que saberlo. Por eso el jueves, cuando nosotros nos estaban enseñando aquí acerca del abuso infantil, dijo una frase que me llamó mucho la atención, Jonathan. Dijo, si no mal recuerdo, dijo, la mejor arma para prevenir es que la información. Es decir, si tú ya sabes de anticipado que puede pasar eso, es la mejor manera que te va a ayudar para prevenir que pase algo. Y eso me llamó mucho la atención. Y esto es lo que Jesús está haciendo. Está previniendo a sus discípulos, diciéndoles, puede pasar, pero están preparados. Es de ustedes conocer e infiltrarse, cómo actúan, cómo mueven. Es un arte. Jesús se movió en medio de fariseos, en medio de todo un sistema religioso y político que le quería dar muerte. Supo moverse en todo momento. Cuando sabía que lo iban a matar, se escurría Jesús. Cuando sabía que esto le hacían preguntas difíciles, Jesús daba al grano. Entonces, ¿cómo puedo yo pasar desapercibido? O más bien, quitando esa palabra, ¿cómo puedo yo equiparme para poder entrar en terreno hostil? Poder entrar en terreno y rescatar a esta gente que nosotros estamos tan acostumbrados, sobre todo en México. Esa es mi cultura. Azteca, cortacuellos, decapitados. Estamos tan acostumbrados. Si fallas, te estoy hablando dentro de la iglesia, no te estoy hablando en el mundo, también en el mundo, pero dentro de la iglesia, si cometes un error, sea lo que sea, hayas caído en pecado, escucha, te decapitan. Tienes pocas probabilidades de sobrevivencia. Pero es un sistema. Estamos tratando con culturas. Pero la cultura del reino es otra. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es a lo que Dios nos está llamando. Infíltrate. Porque los que piensan que están bien, están mal. Y tú debes de ser esa gotita, ese grano de sal, que parece que no trae diferencia alguna, pero que va a causar algo. A eso Dios nos está llamando. ¿Cómo puedo entonces? Acompáñame rápido. Proverbios 12:23. Jesús nos está dando una pista. Jesús nos está diciendo, yo los voy a enviar en medio de lobos. Dice, pero sean prudentes como serpientes. Y dice, y sean sencillos como palomas. Eso los va a ayudar a saber moverse en terreno hostil. Proverbios 12:23, el hombre prudente oculta su conocimiento. El hombre prudente oculta. Esta es otra
versión, el hombre prudente oculta su conocimiento. Entonces Jesús está diciendo, sed prudente es aquel que tiene conocimiento. Sed prudente es aquel que ya sabe de antemano. Sed prudente no es aquel que se exhibe, porque los necios se hacen ver, pero los humildes se guardan. Entonces los prudentes son aquellos que ya tienen la información, son aquellos que tienen el conocimiento de... Ahora acompáñame otro proverbio. Ya estamos por terminar, iglesia. Proverbios 8:12. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Sed prudentes como serpientes en terreno hostil, en terreno de campo enemigo. Es saber cómo moverte, conocer sus tácticas, conocer cómo actúan, conocer cómo visten, conocer hasta el momento en que respiran. Porque eso te va a ayudar. ¿Por qué crees que muchas de las veces cuando vamos a evangelizar o estamos queriendo alcanzar a alguien para Jesús, nos precipitamos, nos apresuramos? Ven a la iglesia. Tienes que venir a la iglesia. No, a veces funciona, pero no con todas las personas. Tienes que arrepentirte, porque si no te arrepientes, vas al infierno. Con algunos funciona, con la mayoría no. Tenemos que saber, conocer por dónde llegar. Entonces aquí me está hablando de que nosotros no podemos movernos según lo que pensamos o lo que según hemos aprendido. Me está diciendo que mi sabiduría es inútil en cierta manera. Tenemos que abrazar la sabiduría espiritual de Dios para sabernos mover. Simplemente. Por eso el apóstol Pablo va a decir a los colosas, yo oro incesantemente para que ustedes sean llenos de toda sabiduría y de toda inteligencia espiritual en el conocimiento de Él. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Me ayudas, Fabio, por favor? Escucha, lo que nos va a salvar a nosotros y lo que nos va a ayudar para movernos dentro de un campo minado es que nosotros abracemos la sabiduría espiritual y podamos ser llenas de ella. Tus conceptos, quizás lo que hemos aprendido a veces, van a estorbar. La sabiduría espiritual, iglesia, no es otra cosa más que abrazar la voluntad de Dios y saber en qué momento ejecutar. Porque podemos tomar decisiones sabias a veces, pero que se truncan, pero que no estaban conforme a la voluntad de Dios. Por eso te das cuenta que la información no es simplemente un fin, es un medio, porque tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de conocer? ¿Cuál es el propósito de que nosotros abracemos la sabiduría espiritual de Dios? Te lo digo. Siguiente versículo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el resultado de obtener la sabiduría de Dios.
de que Él sea glorificado en todo momento, no yo. Pablo le iba a decir, muchos creyendo ser sabios se hicieron necios. La sabiduría humana, lo que tú piensas que te puede ayudar, no sirve de nada. Tenemos que abrazar en todo momento la sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Lee tu Biblia. Imprégnate de la palabra de Dios, que pueda Dios venir y tocarte y que tú puedas en momentos difíciles tomar decisiones precisas. Por eso es que Jesús les está diciendo, tienen que llenarse de sabiduría. No como piensas tú. Nicodemo, sabio, no, otra cosa, súper sabio. Los que piensan que Nicodemo era un tonto simplemente por la respuesta que le dio a Jesús, estamos mal, iglesia. Nicodemo era alguien súper inteligente. Y lo que preguntaba, lo preguntaba con un propósito. Pero a pesar de ello, le era insuficiente. Porque lo que viene de Dios se abraza y es lo que te va a proyectar a caminar en terrenos que nunca te has imaginado. Es que tú puedes traer un cambio. Dios te quiere. Dios quiere levantar a gente que cause cambios radicales en medio de una generación perversa. En medio de una generación que ya no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Lo que Pablo está diciendo, iglesia, tienen que llenarse de toda sabiduría para que puedan moverse en cosas prácticas. Es que puedo ir con mi amiga hasta las 12. Oye, es que Dios me mandó a meterme a terreno hostil y debo ir a los bares. Oye, tengo que ir a predicarle a las prostitutas. Sí, pero si has tenido un problema con la pornografía y con todo eso y que sigues batallando, ni se te ocurra, porque el lobo te va a agarrar. Por eso es importante que nosotros empecemos a madurar espiritualmente y abrazar la sabiduría que viene de parte de Dios en cosas tan prácticas, tan prácticas. La sabiduría que viene de Dios nos ayuda en todo momento a poder salir a veces de detalles que no tenemos ni en mente cómo hacerle. ¿Por qué crees que Salomón era el más sabio? ¿Qué crees que lo que pidió Salomón qué fue? Sabiduría. Y le traen el caso de esa mujer y dice, oye, ese es mi hijo. Durante la noche ella se acostó sobre el de ella y lo asfixió y amaneció con mi hijo en sus manos y dice que es el de ella. Imagínate la sabiduría de Salomón. Ok, se están debatiendo por ese hijo, pues córtenlo por la mitad. Y salió el corazón de la madre a flote. No, déjalo vivo. Ella es la madre, dáselo. Imagínate la sabiduría. O sea, hay conceptos básicos humanos que podemos emplear, pero cuando viene el Espíritu de Dios a nosotros y nos utiliza en esa dirección, podemos hacer un estrago en las tinieblas. La cosa es, ¿cómo obtengo yo esa sabiduría? ¿Cómo lo obtengo? ¿Orando? Sí, orando. Pídela. Incluso nos demanda la Biblia, pide sabiduría y se te dará. No se te va a rehusar. Pero mira lo que dice en 1 Corintios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación
y redención. Nuestra sabiduría es Jesús. Cuando nosotros mantenemos una comunión con el Espíritu Santo, nos hace abrazar los conceptos, la sabiduría que viene de lo alto. Es Jesús. No eres tú, es Él. Es Él, iglesia. Por eso muchos de nosotros nos frustramos y no avanzamos, porque Jesús no se ha convertido en el centro de nuestro corazón, de nuestras decisiones, a veces tan prácticas. Es que me debo de vestir así. Oye, si tu conciencia ya te lo demanda, ¿qué le estás buscando? No te vistas así. ¿Para qué quieres jugar así con las cosas que no queremos? Iglesia, Dios nos está llamando a meternos en terreno hostil. Esa es la etapa que viene hacia nuestras vidas. Y Dios nos está anticipando, prepárate. Prepárate. Porque los que antes te decían, inútil eres, ahora me serás útil. Me serás útil, pero te tienes que preparar. Tienes que prepararte. Anhélame a mí, deséame a mí, que yo me vuelva el centro de tu vida. Y cuando eso pasa, Dios nos llena de Él. Y entonces es cuando empecemos a discernir su voluntad. Por eso el apóstol Pablo va a decir en Romanos, dice, y renovando nuestro entendimiento, dice, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Él. No podemos comprobar la voluntad de Dios si nosotros no somos renovados en nuestros pensamientos, si la sabiduría de lo alto no viene a nuestras vidas. Y mucho menos vamos a causar cambios en medio de esos lobos si nosotros no hemos sido cambiados. Amén.